Con apenas 2 años, un niño entra a Mensa y rompe récord de precocidad intelectual. Joseph Harris Birtel, un niño británico de solo 2 años y medio, se ha convertido en el miembro más joven en la historia de Mensa, la Organización Internacional de Personas con Alto Coeficiente Intelectual. Desde bebé mostró un desarrollo sorprendente. Habló a los 7 meses, leyó su primer libro antes de los 2 años y hoy puede contar en 5 idiomas, leer durante minutos seguidos y hasta se interesa por el código Morse y la tabla periódica. Su ingreso a Mensa no fue por vanidad, sino como una forma de encontrar apoyo especializado. Sus padres, ambos académicos, buscan un entorno donde pueda desarrollarse emocional y cognitivamente a su ritmo. Este caso, validado por Guinness World Records, abre una conversación importante. Los niños superdotados necesitan estímulos adecuados, no solo admiración. La inteligencia temprana puede ser un regalo, pero también un desafío si no se acompaña con sensibilidad, apoyo emocional y una educación flexible. Y de esta forma, amigos, damos inicio a Para Padres. Hoy tenemos un tema muy importante. Es el tema de nuestros hijos que ya están entrando en esa etapa donde pasan de la pubertad a la adolescencia, los cambios físicos y emocionales por los que atraviesan y cómo nosotros debemos de ser su apoyo y su guía en una etapa crucial en sus vidas. Recuerda que tú como padre eres la guía especializada, pero para esto debes educarte, debes de informarte y por supuesto debes de vernos. En el día de hoy nosotros conversaremos con la doctora Sandra Orsini, quien es pediatra nutrióloga. Esta pediatra es especialista en adolescentes y estará conversando con nosotros sobre la importancia de esta etapa, desde cuándo comienza, alertándonos de cuáles son los cambios que podemos ver en la vida de nuestros hijos cuando empiezan en esta etapa desde la pubertad hasta la adolescencia y por supuesto cuándo termina, qué debemos nosotros de tomar en cuenta y cómo apoyarlos de una manera adecuada. Te invito a que te quedes ahí porque continuamos con mucho más del contenido de Para Padres. Como dijimos al inicio del programa, la pubertad es una etapa transformadora e inevitable que puede iniciar en diferentes momentos en la vida de un niño o niña. Por ejemplo, en el caso de las niñas, ocurre a partir de los 8 años hasta los 13 y en el caso de los niños a partir de los 9 hasta los 14 años. Esta etapa, que es de transición hacia la adolescencia, produce muchos cambios en sus vidas, cambios físicos, hormonales y emocionales. En muchas ocasiones estos cambios traen consigo olores, por ejemplo, corporales y cambios en su higiene. No sabemos nosotros como padres cómo manejar estos temas que son tan delicados. Lo importante es estar abiertos hacia el diálogo que debemos de tener con nuestros hijos cuando inician todo este proceso. Estar atentos a las preguntas que ellos pueden hacernos y tener, por supuesto, una mentalidad abierta, porque los niños tienen muchas curiosidades y nosotros debemos estar preparados para ser su fuente de información primaria. Aquí, en Para Padres, queremos compartirles algunos consejos para transitar esta etapa lo más en armonía posible. Habla con naturalidad sobre los cambios del cuerpo. No esperes a que tu hijo pregunte. Adelántate con información clara, adaptada a su edad. Explica que el crecimiento, el vello, el acné y los olores corporales son parte normal del desarrollo y que todos los niños y niñas pasan por lo mismo. Hablar sin vergüenza ayuda a crear un ambiente de confianza. También refuerza hábitos de higiene desde el respeto. Es importante tener esta conversación con nuestros hijos. Durante la pubertad, las glándulas sudoríparas comienzan a trabajar con más intensidad debido al aumento hormonal, provocando nuevos olores corporales, especialmente en las axilas, los pies y la zona íntima. Enseña a tus hijos la importancia del baño diario, del uso del desodorante y del cambio regular de ropa. Hazlo con cariño y sin burlas
para no afectar su autoestima. Promueve la autonomía y el cuidado personal. Enséñales a que el cuerpo cambia y con ello también las responsabilidades. Anímalos a ser más conscientes de su higiene, su aspecto y su salud, sin imponer ni controlar excesivamente. La idea es que se sientan capaces de cuidarse por sí mismos con orgullo. No minimices sus inseguridades. Muchos niños y niñas se sienten confundidos o incómodos con los cambios físicos, especialmente cuando comienzan a oler diferente o a transpirar más. Escúchalos con empatía y ayúdales a construir una imagen corporal positiva. Infórmate y busca apoyo si lo necesitas. Cada niño vive la pubertad a su propio ritmo. Algunos empiezan antes, otros después. Si notas cambios muy tempranos o muy tardíos, o si tu hijo muestra angustia o rechazo hacia su cuerpo, no dudes en consultar con un profesional. Estar bien informado te ayudará a actuar con tranquilidad y seguridad. Eso es sumamente importante. Ayúdalos a sentirse seguros. Recuerda que en esta etapa su autoestima es muy frágil, así que no te burles. Siempre trata de tener esas conversaciones con tus hijos sobre la higiene y sobre estos cambios con el mayor respeto posible. Nosotros vamos a conversar en el día de hoy con la doctora Sandra Orsini. Ella es pediatra, nutrióloga y especialista en adolescentes, que nos trae consejos muy interesantes sobre cómo manejar esta etapa de la pubertad a la adolescencia y los cambios que conllevan con nuestros hijos. Así que te invitamos a que te quedes ahí porque continuamos con más del contenido de Para Padres. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Tal como prometimos, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Sandra Orsini, quien es pediatra con una maestría en atención integral para los adolescentes. Con ella vamos a hablar de este tema tan importante que es el cambio de nuestros hijos cuando nuestros niños ya están creciendo, que están pasando desde la pubertad a la adolescencia y todos los cambios que esto implica. La doctora Sandra nos va a dar luz sobre cómo nosotros como padres tenemos que actuar. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, un placer para mí. Doctora, tenemos esta etapa en la que muchos padres afrontan con temor por los cambios que vienen, porque no sabemos cómo manejarlo. Empezamos a ver cambios en nuestros hijos a veces desde los 8 años y no sabemos qué es lo que está pasando. Muchos padres incluso pasan por una etapa de duelo, viendo que ya no tienen bebés, que ya no tienen niños pequeños, y empieza este despegue de los hijos ya queriendo ser más independientes. Cuando hablamos de pubertad y adolescencia, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Son etapas diferentes? ¿Qué edad comprende cada una? Excelente pregunta. Y bien es cierto, es así. O sea, el inicio de los cambios puberales y de los cambios físicos, cuando pasamos de la primera infancia, de los 6 años, 7 años en adelante, pues comienzan los retos para los padres. Retos importantes que muchas veces lo que hacen es que las familias se disgreguen y que los padres huyan a una realidad. Por demás, igual es una etapa donde no hay muchas enfermedades desde el punto de vista físico y también hace que muchas veces los padres pues pierdan la importancia de ir a los chequeos rutinarios con su pediatra. Y aunque muchas veces se utiliza como términos sinónimos, no es lo mismo pubertad que adolescencia. Adolescencia es una etapa de la vida que está marcada por una edad cronológica que inicia por definición y por aprobación de los organismos internacionales que se ponen de acuerdo con lo que es la salud infantil y la Organización Mundial de la Salud a los 10 años y termina a los 19 años y 11 meses. O sea, es toda una década de la vida que comprende el periodo de la adolescencia. Sin embargo, los cambios puberales pueden comenzar, o la mayoría de las veces comienzan antes de esos 10 años. Es variable, en las chicas, o sea, en las femeninas puede comenzar entre los 8, 9, hasta los 11, 12, en los varones un poquito más tarde, entre los 9 años
y a 12 o 13. O sea, cada quien, incluso dentro de la misma familia, hermanitos, pueden llevar edades diferentes del inicio de esos cambios puberales. O sea que son dos cosas totalmente diferentes y que en algunas ocasiones, pues cuando esa pubertad comienza alrededor de los 10 años, pues puede coincidir con el inicio de la adolescencia. Cuando estamos hablando de los cambios que empezamos a ver en estas etapas, hay cambios diferentes en niñas y en niños. Sí. ¿Cómo lo podemos nosotros notar, empezar a notar estos cambios? Mire, la mayoría de las veces a los padres lo que le llama la atención dentro de los cambios es el mal olor axilar y el inicio del vello púbico o axilar. Sin embargo, ninguno de los dos implica inicio de pubertad. Se debe más bien a cambios androgénicos y algunos olores particulares que puede tener un individuo en relación a otro. Y podemos hablar de eso en un momento. El inicio de la pubertad en las niñas está marcado por la telarquia, que es el inicio del botón mamario y así se llama, y en los varones por el aumento de tamaño de testículo. Esos son los dos datos clínicos que obviamente se ven en el examen físico que marcan el inicio de la pubertad. ¿Cómo podemos manejar nosotros emocionalmente estos cambios? Porque sí suceden muchos cambios físicos, pero emocionalmente el niño está pasando por una etapa de transformación y los padres también, porque como le mencioné al inicio, muchas veces hacemos un duelo de que no sabemos, decimos, pero mi niño, que los padres son todo para los hijos, y luego que empieza esta etapa, empieza este proceso de separación. Sí, mira, yo pienso que lo primero, y me parece excelente el tema que estamos abordando hoy, es que los padres estén educados. Educados en que esto es un proceso normal, que es un proceso fisiológico y que la información se debe manejar dentro del ambiente familiar con toda la normalidad. Porque si conocemos lo que está pasando, podemos conversar con nuestros hijos del tema de una manera llana, de una manera natural y de hecho explicar cuando esos datos comienzan a ocurrir qué va a comenzar a pasar con su cuerpo, qué esperar y cómo prepararnos ante posibles cambios. Y lejos de alejarnos y dejar a nuestros púberes y a nuestros adolescentes solos en este proceso, debe haber un acompañamiento de todo el vínculo familiar, porque si no, dejamos la información en las redes sociales, en el grupo de pares, en los amigos, y entonces ahí sí viene una disrupción de todo lo que es el vínculo familiar. Y vuelvo, insisto, en la importancia de los chequeos periódicos con su pediatra en esa etapa, que ya se va una vez al año, porque el pediatra advierte en consulta esos cambios y puede servir como un ente mediador entre la comunicación del puber y la familia. ¿Qué edad usted recomienda que es la indicada para tener esa conversación con nuestros hijos? Mira, no, así como no hay una edad específica donde todos los chicos y las chicas comienzan los cambios puberales, tampoco hay una edad en la que debemos poner como un momento oportuno para hablar. El momento es cuando los cambios físicos se vayan dando. Tenemos jóvenes 11, 12 años que las ves físicamente y tienen un cuerpo de una niña. Sin embargo, tenemos chicas de 10 años, de 9 años y pico, con características físicas que de verdad simulan una joven de 14, 15 años, porque cada persona lleva un proceso de desarrollo diferente. Entonces, los cambios físicos, el comportamiento y el mismo puber va a ir dando las pautas de cuándo poner el momento para la conversación. Muchas veces son preguntas que las chicas y los chicos hacen a los padres y otras veces es el padre quien debe poner el tema de conversación. Por ejemplo, cuando comienza el botón mamario en la chica, pues obviamente debe comenzar a utilizar una vestimenta diferente, poner un bustier, ver el momento en el que comenzamos a utilizar un brasier, el cuidado que se debe tener cuando comienzan los olores corporales que son diferentes, la higiene y una serie de cosas que se van dando en el día a día. O sea que no hay una edad específica, la edad es tan pronto se comiencen a ver los cambios físicos relacionados con la pubertad. Usted ha mencionado algo muy importante que es el olor corporal. Sí. Y quiero que entremos en este tema porque es algo que sufrimos mucho las madres, sobre todo la de los varones, porque yo no sé qué tiene que ver, si es una situación hormonal,
pero el olor es mucho más marcado en los varones que en las niñas. Y en ocasiones no sabemos cuándo pueden empezar a utilizar desodorante, qué es lo ideal, sin fragancia, con fragancia, cómo manejar el tema con ellos, porque no es fácil tú venir a acercarte a tu hijo y decirle, mira, tú no estás oliendo bien. No siempre la gente toma eso de buena forma y los niños en esa etapa también se ponen mucho más sensibles con todo lo Claro. que tiene que ver con su aspecto físico. Sí, mira, y cada vez lo estamos viendo a edades más tempranas. Estamos viendo chicas con 6 años, 7 años, a veces hasta un poquito antes, ya manejando temas de mal olor axilar. Y de hecho hay en el mercado marcas comerciales aptas para ser utilizadas en esa edad, porque obviamente no son los desodorantes ni son los productos que se utilizan para adolescentes y adultos. Necesitan tener ciertas características libres de aluminio y libres de ciertas sustancias que pueden ser dañinas y que pueden afectar o alterar otros cambios en el organismo desde el punto de vista de desarrollo puberal. Y ciertamente sí, pues los varones tienden a tener un olor no solamente axilar, sino también en su sudoración, en sentido general, que puede ser muchas veces más penetrante que las chicas. Sin embargo, hay un factor particular de idiosincrasia individual, donde podemos tener en ocasiones chicas que tengan y manejen olores tan o más fuertes que los varones. Y un dato importante, porque lo estamos viendo mucho, mucho en los últimos años, es la importancia de la alimentación. Y pues esa familia o esos jóvenes que tienden a tener una alimentación muy basada en productos que tienen Procesados. precursores hormonales procesados, enlatados, comida chatarra, y bueno, toda una alimentación insana, que sabemos que es una realidad a veces por los mismos estilos de vida, pues tienden a tener estos cambios en edades más tempranas. Claro, siempre que se inician datos de desarrollo puberal antes de lo establecido, que en el caso de las chicas son los 8 años, nosotros debemos como pediatras o como médicos investigar qué pudiera estar ocurriendo en ese organismo desde el punto de vista físico que esté llevando a un desarrollo antes de lo establecido. Es importante hacer chequeos hormonales en los niños cuando están en esta etapa. Sí, definitivamente sí. A partir de los 5 años y en los controles pediátricos o en el control con su médico que debe realizarse una vez al año a partir de esa edad, debe estar incluido, adicional a la exploración física, una batería de analíticas que incluye la parte hormonal. Y si esos datos de desarrollo puberal se están presentando a edades que no se consideran dentro del rango de la normalidad, pues por igual deben investigarse pues qué está ocurriendo, porque hay muchos chicos en edad escolar que inician pubertad temprana y que necesitan pues ser abordados por el endocrinólogo pediátrico para bloquear ese desarrollo hormonal temprano, porque sabemos que tan pronto el desarrollo hormonal comienza y culmina con la menarquia, en el caso de las chicas, que es la primera menstruación, pues la velocidad de crecimiento longitudinal merma y pues tenemos una talla social aceptada que queremos lograr y por eso tratamos de que el desarrollo físico vaya acorde a la edad y a la madurez emocional. Este desarrollo tiene algo que ver con la genética de cada individuo porque he escuchado desde tiempos de nuestras abuelas que tú tienes, por ejemplo, como mujer, como niña, la etapa que tiene tu madre. Es decir, si tu mamá se desarrolló, como decimos, a los 11 años, es muy probable que también eso sea lo que te suceda a ti. Sí, tiene un vínculo con la edad de desarrollo de la madre, de las hermanas, si tiene hermanas mayores, pero igual tiene mucho que ver con cómo ha sido la salud de esa joven durante sus primeros años, a qué tanta medicación que pueda provocar cambios hormonales se haya tenido que exponer y sobre todo a los estilos de vida. Y en esa parte vuelvo e insisto una vez más en la importancia de tener una alimentación saludable. Y si nos vamos un poquito atrás, bueno, soy mucho mayor que tú, pero en los tiempos de nosotros no acostumbramos a ver a chicas con 8 y 9 años menstruando, ni 10. No. Y ahora es muy raro tener una chica que te llegue a los 12, a los 13 y a los 14 y no haya menstruado. Y es porque ciertamente los mismos estilos de vida han hecho que cada vez esos cambios puberales se estén dando
en edades más tempranas. Pero el factor familiar, pues desde luego que sí tiene una base importante en este sentido. Vemos en los niños también que hay algunos que tienen un desarrollo mayor físicamente y se le nota. O sea, empiezan a tener vello en la cara, empiezan a tener mucho más vello en el cuerpo, crecen mucho más rápido y algunos se ven todavía como niños Ujú. adecuados a esa edad. Sin embargo, vemos uno de 14 que parece de 18. Sí. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿También es algo genético o hay un componente en las hormonas de cada uno de esos niños? No, en que quién inicie primero que el otro, pues depende mucho del desarrollo hormonal de cada quien. Y lo vemos muy frecuentemente en consulta, chicos que llegan a los 12 años, doctora, pero yo soy el más chiquito de mi curso y todos mis amigos ya tienen acné, tienen algo de vocito, ya les cambió la voz y yo sigo viéndome flaquito, delgadito, todavía no tengo ni siquiera un vellito que me salga en ninguna parte y es porque sencillamente ese joven, ese adolescente no ha iniciado un desarrollo puberal como lo pudo haber iniciado su compañero. Entonces ahí vuelve de nuevo la exploración física y el rol del pediatra o del médico de adolescente en explicarle, mira, cada quien comienza un desarrollo en una edad particular, el hecho de que tú no lo hayas comenzado no significa que no lo vas a hacer, lo vas a hacer pero un poco más tarde. Fíjate que todavía el tamaño de tu testículo es pequeño, vas a notar que en unos días va a comenzar a aumentar y en relación a eso uno le va dando la información oportuna. Y como decimos nosotros, no solamente, no todo el que comienza primero tiene ventaja. Muchas veces esos chicos que comienzan cambios puberales más tardíos, y aplica también para las hembras, pues logran tener un desarrollo físico pues mucho mejor que el que comenzó temprano. Y si recuerdas tus años de colegio, pues probablemente esas chicas que se veían más grandes, más fuertes y con mayor Se ven más corpulencia. viejas después, doctora. Claro, cuando la ves ahora, pues necesariamente no te llevan ventaja, porque Claro. en ese sentido, los que comienzan un poquito más tarde, pues definitivamente llevan la ventaja, sobre todo porque logran tener un desarrollo físico más armónico con lo que es el desarrollo hormonal y con lo que es el desarrollo emocional, porque la adolescencia es una etapa de cambios, no solamente de cambios físicos, que probablemente es lo que más le preocupa al joven. A la familia le preocupan los cambios de adaptación social Así y es, cómo ese adolescente llega a un momento en que se divorcia de la familia, porque totalmente. ya no me gusta lo que le gusta a la familia, ya yo no quiero ir a ver la película que veíamos en familia, si los domingos tocaba visitar al abuelo, ya ese domingo yo no quiero, yo quiero hacer otra cosa, o prefiero quedarme en casa, o prefiero estar en mi cuarto en computadora o en videojuegos o en cualquier otra cosa, y es porque esos cambios no solamente son físicos, son también de interés y de emociones y adaptación social. Que es a veces lo que no sabemos Manejar. manejar, porque precisamente ya este niño no quiere hacer las cosas que hacía antes, ya tú no eres esa figura de importancia que eras para él, empiezan a buscar en los amigos ese grupo de aceptación, ese sentir que pertenecen y crea muchas veces un problema porque también empieza esta etapa de rebelión. Sí, Y los que fuimos criados con una crianza autoritaria, pero que hemos leído, que hemos aprendido, muchas veces no sabemos cómo encajar los límites adecuadamente, manteniendo el amor, la comunicación abierta, pero estableciendo claro. claramente yo sigo siendo tu La figura figura de de autoridad, autoridad. claro que sí. Y así es, o sea, venimos de una crianza donde no había permiso a veces ni para abrir la boca, ni para Claro. respirar profundo, si te llamaban la atención por Si te algo. hablaban con los ojos. Claro, ahora venimos de una crianza respetuosa, una disciplina afectiva, que no está mal siempre y cuando se mantengan los límites dentro de la casa. Y un dato importante es que cada familia es individual, cada familia tiene lo permitido y lo no permitido, que hay límites que son individuales en cada familia y que sobre todo hay no negociables, que si como familia nosotros decidimos que aquí no se duerme fuera de la casa o que no se va a una fiesta a consumir alcohol o lo que sea hasta la madrugada, pues en esta familia es así. Independientemente de que tu mejor amiga, su familia se lo permita, los límites en esta familia
son eso, y eso se debe mantener a través del tiempo, y sobre todo debe haber coherencia entre Sí, papá y mamá. Y por igual en estos tiempos que estamos viviendo, tantas disrupciones familiares, tantos divorcios, igual debe haber coherencia entre los límites cuando estamos con mamá y cuando estamos con papá. Como digo yo, debemos hablar el mismo idioma. Y debe haber una negociación. El adolescente no es un bicho raro, el adolescente no es un desacatado, como decimos sí, ahora, es incontrolable, es insoportable. A veces somos enemigos dentro de la misma casa con así nuestros es. adolescentes. Y es porque sencillamente no queremos entender a veces como padres que estamos viviendo un proceso de transformación en ello y que debemos ser empáticos, que debemos negociar, pero que tenemos que mantener siempre la figura de autoridad y los límites bien claros. Yo pienso que el dato más importante es educarnos como padres en que esto es una realidad, que va a pasar, pero que necesitamos tener un acompañamiento adecuado para que al final los resultados sean los más positivos. Exactamente, que es lo que en realidad buscamos, ser esa guía, porque a partir de una edad ya eso es lo que nos toca. Doctora, yo creo que con esas recomendaciones que usted nos dio ya no nos queda más por hablar. Claro, es un tema amplio que amerita realmente mucha profundidad porque hay mucha tela que Sí. cortar en un tema tan importante, pero ya se nos terminó el tiempo. Agradecerle de verdad que nos haya acompañado porque ha sido un verdadero placer poder conversar con usted y que usted nos aclarara tantos puntos importantes para nosotros ser las mejores guías en realidad para la vida de nuestros hijos. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. A ustedes amigos les invitamos a que se queden ahí porque nosotros continuamos con más de nuestro contenido de Para Padres en breve. Amigos de Para Padres, gracias por sintonizarnos. Nosotros hemos tratado en el día de hoy un tema que es de suma importancia y es la pubertad y la adolescencia, los cambios físicos y emocionales que trae en la vida de nuestros hijos esta etapa. Estuvimos conversando con la doctora Sandra Orsini, quien es pediatra nutrióloga y experta en adolescentes y nos estuvo dando informaciones muy importantes sobre cómo tratar esta etapa, los límites que debemos colocar en la vida de nuestros hijos, mantener ese diálogo abierto y por supuesto mantenernos atenta a estos cambios que suceden tanto físicos como emocionales para poder crear esa comunicación abierta con ellos y darles ese espacio de guía que tanto necesitan en esta etapa crucial para sus vidas. También compartimos con ustedes algunos consejos interesantes, sobre todo cómo nosotros podemos mantener dentro de nuestra casa un ambiente armonioso cuando se presenta esta rebeldía típica y natural de los adolescentes y mantener ese diálogo siempre amoroso con límites respetuosos. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes un video muy interesante en nuestro segmento de Explora y Aprende. Y son las rutinas infantiles, estas rutinas de sueño, la calidad y la higiene del sueño tan importante para nuestros niños. Con esto nos despedimos y les deseamos que tengan pues una feliz vida y por supuesto que nos sintonicen en una próxima entrega de Para Padres. Continúen disfrutando de la programación de EduMás. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas horas debería dormir tu bebé? Te cuento. El sueño infantil no solo recarga el cuerpo, también nutre el corazón y la mente. Pero atención, porque las necesidades de descanso cambian en cada etapa del crecimiento. Un bebé recién nacido, hasta aproximadamente los 3 meses, necesita dormir entre 14 y 17 horas de sueño al día, distribuidas entre el día y la noche. De los 4 meses hasta el año, necesita un promedio de 12 a 15 horas al día, entre sueño nocturno y 1 o 2 siestas durante el día. Niños de 2 años hasta los 6 años necesitan de 11 a 14 horas de sueño. De los 6 años a los 12 años, de 9 a 12 horas. Y los adolescentes, no menos de 8 horas cada noche. Cuando un niño duerme bien, su cerebro guarda lo que aprendió,
su cuerpo crece y sus emociones se equilibran. Por eso, cuando no descansa lo suficiente, no solo se cansan, también están más irritables, lloran con facilidad o les cuesta concentrarse. Dormir bien no se logra solo con mandarlo a la cama. Se logra con rutinas, un ambiente tranquilo y la sensación de sentirse seguros y acompañados. Así que establece una hora fija para dormir. Evita las pantallas al menos una hora antes de acostarse. Un baño tibio o leer un cuento son actividades que pueden ayudar. Además, recordar mantener el cuarto oscuro, fresco y tranquilo. Cuando el niño siente calma, el sueño llega solo. Dormir bien es crecer por dentro y por fuera.